definitivamente no a la prisión preventiva oficiosa, porque le quitas humanidad al proceso. Por algo pasamos del sistema viejo al sistema nuevo, que el sistema nuevo busca justamente entender los hechos desde un punto de vista biopsicosocial de por qué se llevaron a cabo los actos. Al entender eso, puedes determinar el nivel de peligrosidad de una persona. Se supone que la cárcel es para segregar a aquellas personas que son dañinas para la sociedad, no por lo que ya hicieron, sino por lo que van o pueden seguir haciendo. Entonces, si nosotros ponemos en la lista de homicidios, por ejemplo, si ponemos en la lista de delitos, como está ahorita, el delito de homicidio como delito que se tiene que hacer la pena, la medida privativa, pues, ¿qué pasa con una mujer que asesina a su esposo y que lo hizo en defensa propia, por ejemplo? Si el delito de homicidio ya está tipificado bajo el régimen de prisión preventiva oficiosa, esa mujer no tiene derecho a hacer su proceso en libertad. Y no es una mujer que es nociva para la sociedad, es una mujer que estaba en una situación de violencia y que terminó matando a su esposo ante, no sé, la defensa propia o ante el estrés de tantos años de violencia. Por otro lado, también puedo entender al gobierno federal y al presidente que ha mencionado ya varias veces que el quitar la prisión preventiva oficiosa va a aumentar la corrupción en los jueces, en los ministerios públicos, en las policías de investigación. Sin embargo, también creo y estoy convencida que no podemos hacer leyes que tapen un problema social. ¿A qué me refiero con eso? Es, si tú tienes un problema que en el sistema de justicia penal no hay legalidad, no hay justicia, hay corrupción, hay impunidad, no puedes hacer leyes para prevenir que alguien sea más corrupto, sino tienes que atender ese problema desde el ángulo de entonces fortalecer tu sistema de justicia penal para que no existan personas que bajo ninguna circunstancia jurídica se presten a ser corrompidos, por ejemplo. Entonces, continuamos en Código 7 y hablamos de prisión preventiva oficiosa. Es un debate que se ha dado y que, bueno, tiene una base, por eso contamos con nuestros expertos, con quienes conocen a fondo el tema. Y Antonio Rodríguez Rodríguez, ¿qué pasa? Ahorita escuchábamos de un caso de legítima defensa, o que así lo podríamos denominar de acuerdo a lo que se explicó. De hecho, en una de las pasadas emisiones de Código 7 estuvimos abordando este tema, pero Antonio, tenemos casos ya aterrizados ahí. ¿Qué pasa con la prisión preventiva oficiosa cuando, digamos, tenemos este factor de legítima defensa? Claro, bueno, pues realmente el tema de legítima defensa ha estado realmente en la boca de todos aquí en México, y San Luis Potosí no es la excepción. Precisamente en tema de legítima defensa, pues obviamente se tienen que analizar diversos factores para acreditar que realmente una persona cuidó su vida y desgraciadamente se tuvo otra pérdida de la vida de un posible agresor. Tenemos un caso recientemente, a principios del año pasado, que ocurrió en la Huasteca Potosina, particularmente en Ciudad Valles, donde una mujer que se encontraba a solas en su domicilio ya por la noche, con muy poca iluminación o nula iluminación en el área del patio o jardín, ingresa una persona masculina a ese inmueble. Ella trata de alentarlo a que se salga del domicilio, no ocurre. Finalmente la mujer decide utilizar un arma de fuego con la que contaba en su domicilio, realiza un disparo y desgraciadamente lesiona mortalmente a esta persona. Incluso esta mujer, derivado de esa circunstancia que hablábamos hace un momento, fue detenida en flagrancia, fue puesta a disposición, y ahí le correspondió al Ministerio Público, que conoció ese caso en Ciudad Valles, pues analizar precisamente toda la figura de la legítima defensa, ver realmente todos esos factores y tomar una determinación. Si en esas 48 horas, que era lo lógico y lo que incluso mucha gente se pronunciaba, ponerla a disposición de un juez ingresándola a un penal. Finalmente actuó de manera objetiva el Ministerio Público que conoció de este caso, y dentro de esas 48 horas consideró que efectivamente había elementos para considerar que había una legítima defensa, que es un excluyente de responsabilidad, al menos de manera inicial en esas 48 horas. No significa que ya el asunto hubiera quedado concluido, pero sí permitió una cosa, que esta mujer, que tenía un modo honesto de vivir, que tenía familia, que esta mujer, en lugar de ser ingresada a un penal y estereotiparla, como escuchamos en los medios y por los políticos,
que creemos que una persona que va a prisión en automático ya la denominamos delincuente. Y Claro. tú bien comentabas hace un momento, o sea, realmente no todas las personas, y escuchábamos, no todas las personas que son delincuentes. O sea, realmente tenemos que analizar más ese contexto de analizar caso por caso, persona a persona, para que se pueda determinar si realmente una persona que sí puede ser un peligro para la sociedad, efectivamente, entonces sí va a ser prioritario que esta persona se le mantenga en prisión, pero no necesariamente al ciudadano común. Entonces, no podemos cerrarnos a una prisión preventiva oficiosa, sino que tenemos que ser más analíticos. Ojalá hubiera más casos como este que les comento, realmente son muy pocos e incluso es el único que yo recuerdo en los últimos 5 años aquí en el estado de San Luis Potosí. Y porque es muy cierto, incluso cómo ha cambiado en medios de comunicación, bueno, en la mayoría quiero pensarlo de esa manera, porque hace apenas unos años los calificativos que encontrábamos en la cabeza de las notas, en las portadas también, vaya la nota de 8, cómo venía tan solo las imágenes y una descripción total y que a veces ni siquiera correspondía a lo que de verdad había pasado, pero que toda la gente ya emite su juicio, ¿no? Como lo han mencionado. ¿Qué pasa? Que justo en el corte seguíamos con esta conversación. ¿Qué pasa en la República Mexicana? Alguien que ha perdido su vida, que ha estado encerrado sin deberla o encerrada sin deberla, ¿se ha accedido como alguna especie de remuneración? ¿Existen procedimientos en nuestro país y sobre todo se han tenido resultados? Marco Polo Méndez. Gracias, sí, lo comentábamos. Cuando hay un error en las instituciones públicas, llámese el Ejecutivo, Fiscalía o el Poder Judicial, sí da acceso a una reclamación de una reparación del daño moral. Incluso comentábamos este caso García Rodríguez que se ventila en la Corte Interamericana, podría dar lugar, entre otras reparaciones al Estado mexicano, el hecho de que se indemnice económicamente a las víctimas, en este caso son los 2 procesados que están sin sentencia, y el mecanismo existe. De hecho, sí puede haber la posibilidad, y es latente, y son condenas, pues la verdad, bastante cuantiosas, porque estamos hablando justamente de robarle la vida a una persona por un tiempo prolongado, más el estigma que se genera por el hecho de haber estado en prisión. Yo creo que el Estado mexicano, a partir de la reforma de 2011 en materia de derechos humanos, no puede ver en partes la aplicación de derechos humanos y decir que solamente se aplican para las víctimas o solamente en cierta parte para los imputados. Creo que lo mencionaba la chica en la introducción del video, se deshumaniza el proceso porque ya catalogamos como delincuente a quien está en esa prisión preventiva y olvidamos que se trata de una persona que goza de la presunción de inocencia. Creo que los derechos humanos, a partir de esta reforma de 2011, tienen que ser con una visión integral y no podemos, bajo ese reclamo de una posible impunidad o una elevada corrupción, sesgar los derechos humanos en cualquiera de sus aspectos y en cualquiera de sus modalidades. Y bueno, ahorita sí hablábamos de esta posibilidad, pero Francisco Salazar Sony, ¿y qué hay de la probabilidad de que una persona sea indemnizada? Digo, queremos pensar que si existen los mecanismos, si existe el camino, claro que sí, y que sería probablemente ya un ejemplo que otros u otras que hayan sido tratados también de esta forma adoptarían, pero aterrizándolo en nuestro país. Pues, si nos damos cuenta, la capacidad que tiene el Estado para nulificar la presunción de inocencia, nulificar los procesos de investigación, no darle prioridad a la prevención, a la investigación, a la persecución, a la sanción de los delitos, seguir con este sistema punitivo popular de aumentar penas, pues veo muy difícil que algún día el Estado reconozca su error ante una persona que fue privada de su libertad injustamente y por la cual pasó más de 2, 3, 4, 5 años privada de su libertad, y que esta persona ejerza una reparación del daño económico, como sea en cualquier parte de un país medianamente democrático y moderno, en donde se demandan a las instituciones de seguridad y a los propios poderes y son indemnizados con cantidades bastante exorbitantes. No lo veo así en México, a lo más que pudiera llegar es a una disculpa pública
como ha sido el caso en algunos casos, en algunos asuntos, y hasta ahí, ¿no? Y las víctimas se quedan con esa pérdida de su libertad. Yo les digo a mis alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí que estar en la cárcel en México es muy circunstancial, el derecho penal es brutal. César Beccaria lo dijo en 1764, la pena no inhibe la conducta delictiva, la amenaza de la pena de muerte tampoco, va a haber siguiendo delitos. Lo que se tiene que hacer en este sentido es apoyar más, perfeccionar el sistema penal acusatorio, todos los operadores del sistema penal acusatorio. Tu servidor fue certificado por aquella Secretaría Ejecutiva para la implementación del sistema penal acusatorio, y bueno, veíamos que veníamos muchos problemas en cuanto a los operadores, ministerios públicos, defensores públicos, policías, jueces, defensores de víctima, etcétera. Es donde se tiene que apoyar más en este sentido. Y algo bien interesante, por eso se crearon las UMECAS, las unidades de supervisión de medidas cautelares, ahí están. Entonces, si tú ves el catálogo de medidas cautelares, la prisión preventiva oficiosa está muy abajo, es la última razón que puede hacer el Estado para privar a alguien de su libertad. Hay otros mecanismos de supervisión de la vigilancia, de dispositivos electrónicos, desde citarlo a determinado, a firma, en fin, hay una serie de medidas cautelares. El problema es que la pena privativa de libertad es muy popular. A la gente le encanta ver a la gente en la cárcel. Si tú ves las encuestas, la mayoría de la gente, más del 60%, está a favor de que la gente se quede en la cárcel. El problema es que tienen una visión de un sentimiento del mexicano que así se hace justicia, y no necesariamente, porque no todos los que están en la cárcel son culpables, ni todos los que están en la cárcel son inocentes. Entonces, al ser popular, tiene una visión que va más allá de su psique y de su comprensión. ¿Por qué? Porque es una visión punitiva hacia los demás. Pero cuando regresa la pregunta, oiga, ¿y usted qué sentiría que su esposo o su hija quedara en prisión preventiva? Ah, no, ellos son buenos, los malos son nosotros. Entonces es un tema interesante. La pena cuando se hizo pública. En Francia iban a ver a cómo guillotinaban a la gente, o sea, Claro. Esto genera una situación en el pueblo bastante perversa, si me permite la palabra. Inclusive un partido político en un tiempo en sus elecciones dijo, si votan por nosotros vamos a promulgar la pena de muerte para violadores y feministas. Y ganaron, ¿no? Y cuando eso es constitucionalmente improbable que esto suceda, ¿no? Pero la gente le gusta ese tema. El problema es que un día el sistema penal mexicano te va a alcanzar a ti, o tú te vas a ver envuelto en un proceso penal y vas a ver el peregrinaje que hay, la corrupción que hay, y sobre todo la disminución de la vida del sujeto que haya sido imputado de algún delito, cuando en verdad no era así. Hemos llegado al cierre de este bloque y tenemos un poquito más. Ya estamos por pasar al cierre en Código 7. Tiene tiempo todavía de enviar mensajes al 44 48 47 14 58. No le cambie.